enseñarles una metodología para determinar de forma simple, sencilla. Obviamente que hay que validar esta metodología, pero se puede aplicar para el estudio de caudales medios mensuales. Entonces, en 20 minutitos yo voy a hacer una presentación y después vamos a hacer una actividad para que ustedes puedan aplicar lo que les estoy explicando, que en realidad es bastante simple. ¿Está bien? Comparto mi pantalla y aquí está, este sería el tema 4.1, serían los caudales medios mensuales. Un ratito voy a silenciar a todos para que no haya problema. Muy bien, aquí tenemos la presentación. Vamos a aprender un poquito de caudales medios mensuales. Esta es una deficiencia bien grande que se tiene a nivel Tarija y a nivel Bolivia. Lamentablemente, en los últimos años, en vez de incrementarse los puntos de medición de caudal, se han disminuido. En la época de que estaba la Cooperación de Desarrollo de Tarija, les hablo por los 80 a los 95, se instalaron muchas estaciones. Se tenía operativamente 33 estaciones en todo el departamento de Tarija que medían hidrometría, ¿no? Han colocado regletas y se contrataba personal para que diariamente, ellos en la mañana y en la noche, y en la tarde, ¿no? Generalmente es de 8 y 6, ¿no? O de 6 y 6 las mediciones, ¿no? Ellos iban midiendo a nivel diario los caudales que estaban pasando por los cursos principales. Actualmente se tienen muchos sensores de nivel o estaciones para medir caudales de manera automática. Pero fíjense, en los últimos años, de las 33 estaciones que había, solo tenemos 6 con caudales continuos. Por lo tanto, existen datos, pero están bien dispersos y no son continuos. O se tiene de periodos bastante cortos. Esa es una deficiencia muy grande que se tiene a la hora de diseñar una presa, porque se tiene una incertidumbre muy grande en el tema de la oferta de agua de la cuenca. Entonces, ese es un problema bastante grande que hay que modificarlo, y eso lo tenemos que hacer nosotros los técnicos, informando y conociendo la situación de nuestro departamento o en el lugar donde estemos. Los datos son muy importantes, es información que te permite tomar decisiones. Cuando no se tiene datos, a veces solo nosotros podemos estimar algunas cosas de manera muy superficial, lo que genera errores considerables a la hora de dimensionar una infraestructura. Entonces, ojalá poco a poco eso se vaya solucionando. Con el ingreso de productos satelitales ha mejorado bastante, pero igual hay que validar esos productos satelitales con datos tierra. Entonces, es muy importante que nosotros veamos la necesidad que tenemos de aumentar una red hidrometeorológica a nivel departamental, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que ustedes de una u otra manera van a contribuir en el desarrollo de nuestra región, en los diferentes cargos o puestos que como técnicos o políticos que ustedes vayan de aquí a un tiempo a desarrollar o a contribuir sobre todo en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, donde estén, esta es una de nuestras falencias más grandes que tenemos, ¿no? La falta de datos para realizar estudios de ingeniería. Entonces, con este inicio, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en un proyecto de agua
almacenadas, ¿no? En este caso un proyecto de regulación o de almacenamiento. Entonces, aquí les muestro un proyecto que nosotros hicimos hace unos años. Lo primero que hay que identificar es una sección de control. Puede ser del río, o puede ser como este caso. Miren, nosotros ubicamos muy cerca del cierre, debe ser 1 kilómetro más abajo del cierre, teníamos una obra de toma. Una obra de toma del tipo presa derivadora, que esto servía para el agua potable de la población. Entonces nosotros identificamos esta sección. Puede ser una obra mucho mejor si es una obra construida. ¿Por qué? Porque las secciones son conocidas. O también uno tiene que buscar en un lugar recto donde la sección sea estable, quiere decir que el curso de agua no se vaya por ambas riberas y se mantenga. Eso es cuando el curso está en roca o es un lugar bien consolidado, ¿no? Y eso generalmente ocurre en las secciones de ríos rectas. Entonces nosotros aquí realizamos las mediciones, porque esta sería nuestra sección de control, justo en esta parte, para poder verificar el caudal que está circulando, y eso lo podemos hacer con una fórmula bien sencilla, realizando solo el cálculo del tirante. Entonces, cada que nosotros íbamos, que estuvimos yendo justo en época seca, como pueden ver aquí, medimos los caudales. ¿Cómo lo medimos? Con la ecuación general del vertedero, C por L por H a la 3 medios. La longitud de la SUD era de 10 metros y la altura de los muros de encauce o los muros de protección a la obra de toma era 1,10. Entonces, en este tipo de cimacios era un perfil práctico tipo Krieger. El coeficiente de descarga generalmente es de 2, siendo conservadores, ¿no? Puede aumentar un poquito, 2.1 o 2.2. Entonces, conociendo esto, nosotros realizamos el aforo. ¿Por qué? Porque no había mediciones en ninguna parte del curso de agua, inclusive solo había aguas abajo lejos y que no eran muy representativos. Entonces nosotros queríamos saber cómo se comportaba. Adicionalmente hicimos la consulta con ellos. Cuando uno diseña una presa, tiene que hacerlo de manera conjunta con los usuarios. Y una de las preguntas más importantes que hay que hacer es cómo es el régimen hidrológico de la cuenca. Y para eso no le preguntas al comunario cómo es el régimen hidrológico, sino lo llevas a la sección y le preguntas más o menos cómo está llegando el agua aquí. Por ejemplo, era su agua potable, eso quería decir que había agua, pero se les cortaba también, les decía, algunos años no teníamos agua. Yo pregunté cuándo construyeron la obra de toma para saber esa sección desde cuándo tienen ellos referencia. Creo que había sido construida hace unos 4 años. Si es que no estoy mal, ahorita no me voy a acordar. Entonces quiere decir que durante ese periodo se evidenció que tampoco había una crecida extrema, que el agua ha pasado por encima. Eso le pregunté también. ¿El agua pasó alguna vez por encima de los muros de protección de la obra de toma? Y me dijeron que no, ¿no? Entonces todas esas preguntas hay que hacer para tratar de entender un poquito cuál es la oferta de agua en los diferentes años. Ellos saben qué año ha sido seco. En ese año seco, ¿qué caudales o qué altura se ha presentado aquí en la obra de toma? ¿Qué altura se ha presentado para un año que usted ha considerado que ha llovido mucho, ha sido húmedo? Entonces, todo eso hay que anotar y es información muy útil para poder conocer el régimen hidrológico de la cuenca. Entonces, fíjense, nosotros íbamos cada fin de semana para realizar las actividades del proyecto y en fecha 8 de enero teníamos 1.2 centímetros, que fue nuestra primera medición. Y así fuimos midiendo en centímetros lo que se presentaba y los caudales que teníamos ahí. Miren, aquí por ejemplo, nosotros llegamos a eso de las 9, 10 de la mañana, teníamos una reunión y después nos fuimos a la obra de toma para medir. Siempre hay que medir, y uno personalmente o alguien de confianza para tener esa certeza en el dato, ¿no? Entonces aquí se presentó una lluvia en la madrugada y estaba 4.5 centímetros, quiere decir ya había bajado la cuenca. Como era pequeña, el tiempo de concentración era corto, rápidamente llegaba el pico y después se abatía la curva de descarga, ¿no? Entonces,
se presentó una crecida en la mañana y teníamos 190 litros segundo en ese momento, ¿no? Entonces ahí está, por ejemplo, el 25 de enero, obviamente hay que hacer un registro fotográfico para tener una idea también, ¿no? Entonces esto es muy importante, y aquí el 19 de marzo, fíjense cómo se estaba comportando la presa, y también hay que escribirlo en el informe. Fíjense, yo he cortado esto del informe para que uno pueda describir también en la hidrología. La hidrología no es solo hacer una planilla. Eso he visto en los anteriores años que yo doy tantos recursos hídricos como doy obras hidráulicas 2. Los estudiantes tienen la concepción que el diseño es aplicar una planilla o aplicar un software. Eso no es diseño. Ingeniería es que nosotros esas son herramientas. Es como ustedes digan, realizar un cálculo estructural es la calculadora, ¿no? La calculadora es solo una herramienta. El criterio técnico es la razón de ser de un estudio de ingeniería. Entonces, todas estas informaciones te permiten a vos decidir. Y les quiero leer lo que se ha puesto en el informe. Miren, se dice, se pudo evidenciar que los aforos realizados en la quebrada son muy variables, presentándose variaciones considerables en el transcurso del día. Porque íbamos y aforábamos en la mañana, hacíamos el trabajo de campo, por ejemplo, estábamos haciendo la topografía, estábamos ubicando el vertedero, estábamos realizando el levantamiento de las parcelas para el sistema de riego, estaba la topografía o estábamos haciendo la geodesia. Siempre íbamos al comienzo, aforábamos y al final del trabajo en la camioneta íbamos y volvíamos a aforar. Entonces ahí vimos variaciones bien considerables que estén en función de las precipitaciones que puedan generarse. Lo que sí se comprobó que la quebrada mantiene un flujo base constante, quiere decir que tiene un caudalcito. Por más que aquí no había agua, ellos con un canal, el operador del agua potable, encauzaba toda el agua para su agua potable. Nosotros comenzamos en enero el proyecto, como ustedes han visto la fecha, no se pudo tener aforos del periodo seco, pero mediante consultas con los comunarios se concluye que la quebrada mantiene un caudal mínimo aproximado de 10 a 20 litros segundo. Y solo en años secos no se tiene caudal. Y que los caudales máximos se presentan en el periodo de enero a abril. Eso también es otra información bien importante que hay que consultar. Y lo último, la conclusión fue que los datos de aforo, juntamente con las consultas realizadas, nos permiten validar la metodología utilizada para la determinación de caudales mensuales. Entonces, fíjense, ese es otro datito que hay que validar lo que uno genera. Usen la metodología que usen, hay que validarla con la poca información de campo que nosotros podemos recopilar. Este proyecto duró 3 meses, lamentablemente, porque así lo acortan. Un proyecto de una presa no puede ser de 3 meses. Porque mientras más tiempo nos permite realizar más estudios y tener un poco más de certeza de lo que se tiene, ¿no? Entonces, también sobre la crecida máxima histórica. Aquí está. Bueno, fue construida hace 3 años, yo me creo que pensé que era hace 4. Entonces, en los últimos 3 años, ¿cuáles son los niveles máximos que se han presentado para determinar la crecida histórica? Entonces, ahí mencionaron que nunca el agua sobrepasó los muros laterales o de protección de la obra de todo. Entonces, ¿qué hicimos? Asumimos esa altura de los muros laterales, que como les mencioné anteriormente era 1.10, y medimos cuál es el caudal máximo que pasaba por la obra de todo. Entonces, ¿qué hay que poner? Por lo tanto, se observa que en los últimos años no se presentaron crecidas mayores que este valor referencial. Adicionalmente, hay que ver también qué tipos de años han sido. En función de la precipitación media anual de la cuenca, yo puedo ver esos últimos 3 años, cuánto ha sido la precipitación. Y ahí ver si la precipitación se encuentra el valor de la precipitación, por ejemplo, 700 milímetros. Con respecto al promedio, ¿cuál es su desviación estándar? Quiere decir, ¿qué valor varía de la media? Si está por encima de la media o está por debajo de la media, está por encima del tercio superior de las precipitaciones históricas o del tercio inferior. Entonces, eso me permite saber si esos últimos años han sido un periodo seco, un periodo húmedo, un periodo promedio, para saber también
que mis caudales máximos, ¿cuánto tienen que ser? Dice, por lo tanto, en base a la información de aforos y las consultas realizadas con los comunales, se pudo conocer el comportamiento hidrológico de la quebrada, que cuando se generan lluvias torrenciales, en corto tiempo llega a la crecida. ¿Eso qué quiere decir? El tiempo de concentración es corto. Las crecidas generalmente tienen corta duración y los niveles son bastante variables en función del tiempo. Se presenta una variación espacial y temporal de la lluvia considerable. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la lluvia no es en toda la cuenca. A pesar que la cuenca solo son 8 kilómetros, los comunarios conocen, no dicen, no, la lluvia sí va en la parte noreste, en la parte noroeste, solo se ubicaba en la cola de la cuenca o en los nacientes. Entonces, se tiene lluvias zonificadas, quiere decir que existe una variación espacial, la lluvia no está ocurriendo en toda la cuenca, como por ejemplo, al aplicar el método racional, nosotros asumimos que la crecida máxima, la precipitación máxima, se genera de manera uniforme en toda la cuenca. Fíjense, es una simplificación que no va en forma de la realidad de esta cuenca particularmente. Entonces, se presentan lluvias bien zonificadas y de duraciones variables. No hay una variación, por ejemplo, no hay una duración de lluvia tipo, como por ejemplo hay algunas metodologías del SCS que asumen lluvias de 2 horas, me generan las máximas crecidas para determinadas cuencas, ¿no? Entonces, todos esos detalles hay que tener en cuenta previo a generar un estudio hidrológico. Bueno, durante el estudio hidrológico. Eso te sirve validar lo que tú estás haciendo. Entonces, las precipitaciones anuales de la estación Sachapera, que es la que les mencioné, que es la que van a utilizar justo de este proyecto del que les he pasado la topografía. Por eso les estoy explicando qué es lo que hemos hecho nosotros como consultora, para que ustedes sepan también los criterios que se aplican para el proyecto que ustedes están viendo. Entonces, fíjense, una vez que hemos hecho hasta el 2014 las precipitaciones, anuales, no quiere decir la suma de toda la cantidad de lluvia que se ha medido en el pluviómetro de Sachapera. Fíjense cuál variables. Aquí les he pintado con 2 el periodo hidrológico de octubre del 84 a septiembre del 85 se generaron 1.651 milímetros de precipitación. Fíjense, es la máxima histórica que se ha presentado. La mínima histórica se presentó en octubre del 92 a septiembre de 1993, que fue 578.2 milímetros. Fíjense la diferencia de un periodo lluvioso extremo a un periodo seco extremo, de casi 600 a 1.700. La variación es 1.100 milímetros. Entonces, esto nos da ya una idea de la variabilidad climática y pluviométrica que existe en la cuenca, una cuenca vecina que está cerca de la cuenca que yo quiero analizarlo, ¿no? Entonces, ahí está el detalle. Hay que hacer, fíjense, no es algo mecánico la ingeniería, es una constante reflexión. Eso quisiera que quede claro, ¿no? Esa es la forma de diseñar, reflexionando, pensando, analizando, no aplicando las cosas sin ningún criterio, ¿no? O algo que yo lo he hecho así la anterior vez y ahora lo voy a hacer lo mismo. Fíjense, el criterio siempre tiene que ir porque ninguna cuenca es igual a otra, tiene sus características particulares. Entonces, aquí yo he hecho cómo se presenta un año seco y un año húmedo aplicando probabilidades nomás. De los 33 datos de precipitaciones, le he dado probabilidad y he utilizado, por ejemplo, el año seco, una probabilidad de ocurrencia, y el año húmedo, por ejemplo, el 80% de probabilidad de ocurrencia y el 20% de probabilidad de ocurrencia. He generado mis precipitaciones y resulta que tengo así, el año húmedo se me genera esto. Fíjense, aquí yo puedo ver claramente que mi periodo húmedo comienza en noviembre. Comienza a llover en noviembre, unos 200 milímetros mensuales. Pero donde más me llueve sería en enero, casi 500 milímetros. Fíjense, esto es harta lluvia. Tarija a nivel anual tiene 700 milímetros de precipitación media anual. Entonces, fíjense, a ellos les llueve en un mes lo que aquí nos llueve todo el año.
Entonces, y aquí pueden ver también en el periodo húmedo, en enero les llovió la cantidad que les llovió en todo el año en el periodo seco. Entonces, existe esa variabilidad, y esa es la razón de ser por lo cual necesitan ellos almacenar el agua, porque ante esa variabilidad climática lo que ellos necesitan es tener agua disponible de manera segura. ¿Está bien? Entonces, esta es una metodología que también les voy a enseñar a hacer. ¿Está bien? Aquí está el balance, y bueno, y esto es como, ya este es el resultado, por ejemplo. Este es el balance. ¿Cuánta agua yo necesito? ¿Y cuánta agua yo tengo en el periodo seco? Fíjense, este es lo que hemos sacado del agro. Lo que yo voy a necesitar de agua versus lo que yo tengo disponible por precipitaciones si se presentara un año seco. Esto justifica claramente la construcción de la presa. Si no existiera esta situación, no justificaría que si yo tengo agua en el periodo seco, ¿para qué voy a construir la presa si el agua está en el río? Prefiero construir una obra de toma y captar el agua que viene por el río. Entonces, aquí yo puedo identificar la necesidad de la presa. Y eso hay que hacer una operación, que es lo que vamos a hacer en este tema 4, de ver cuánto es la oferta, cuánto es la demanda, y cómo yo puedo definir la altura de mi presa eficiente o óptima para poder suplir mi demanda con el agua disponible que yo tengo. ¿Está bien? Entonces, fíjense, para el periodo seco histórico extremo, que decía esos 567 milímetros que había llovido, yo tengo que definir también cuál es el déficit de agua que voy a tener. Y en base a mi criterio digo, bueno, ¿qué déficit me voy a permitir yo? Porque tampoco se puede suplir todo, ¿no? En época seca yo tengo que darles agua, pero también me puede faltar. La cosa es decidir cuánto yo veo conveniente que me falte. Entonces, fíjense, en año húmedo histórico, todo esto es lo que nosotros vamos a aprender a hacer. Hacer un análisis de cómo va la oferta versus la demanda. Y hay un detallito que quisiera... por ejemplo, en 1987 Ortiz propone algunos métodos para estimar volúmenes de almacenamiento bajo simulación de operación para escenarios de probabilidad de ocurrencia del 75 y del 25%. Existen dos metodologías para eso que ustedes lo han visto en hidrología. Una es calcular la frecuencia acumulada, donde P es la probabilidad de la lluvia, K es el número de orden, quiere decir el número de orden de las precipitaciones históricas, y N es el número de años estudiados. Entonces, yo con esta simple formulita puedo darle una probabilidad teórica a mis precipitaciones o a la lluvia para poder determinar cuáles corresponden al 75% de probabilidad de ocurrencia y cuáles pertenecen al 25%. También existe la distribución normal, que ustedes también la conocen, ¿no es cierto? Esta metodología la propone Little Hills en 1991 y es en función de un valor Z. El valor Z es igual al dato de precipitación menos la media sobre la desviación. Entonces, esta es una función de probabilidad que ustedes ya las han aprendido también en hidrología, ¿no es cierto? ¿Cuál es el procedimiento? Se ordenan los datos de mayor a menor y se calcula Z. Y con este valor se entra a la tabla de probabilidades para calcular la probabilidad para hallar un valor al azar de Z. Cabe señalar que los valores negativos de Z tabulada, el valor encontrado en la tabla se expresa en porcentaje y se resta del 100% para así obtener la probabilidad de ocurrencia del valor en cuestión. ¿Se acuerdan, no? Lo que ustedes han hecho en distribuciones de probabilidad? Que esto lo han llevado todos, no me pueden decir que no. Todos llevan distribución de probabilidades. ¿Está bien? Voy a silenciar de nuevo. Todos, por favor. ¿Ya? Entonces, estas dos metodologías se aplican para las lluvias. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Calculo, primero ordeno
desde la máxima precipitación, que sería 1651, a la mínima, que sería 578. ¿Está bien? Entonces, una vez que calculo, yo puedo calcular la probabilidad de frecuencia acumulada. Y puedo calcular mi Z, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo? Con estas dos formulitas. La primera fórmula, K, que sería 1 dividido entre 33 más 1, que sería 34. Mi probabilidad teórica, ¿no? Y mi Z, calculo con este valorcito. ¿Está bien? Y en Excel ustedes lo pueden hacer automáticamente porque existe la fórmula distribución de probabilidad. ¿Está bien? Probabilidad normal, y ustedes dan el valor, el rango, y ya les calcula automáticamente. ¿Y qué generan ustedes? Estas gráficas. Probabilidad versus lluvia. Pues, fíjense, ¿qué tienen que hacer? Solo graficar de la tablita que les mostré anteriormente, la probabilidad de ocurrencia versus la lluvia que se genera. Por ejemplo, una probabilidad del 90 y tanto por ciento me va a generar 550 y tantos. Probabilidades, por ejemplo, del 80% es el año seco. Quiere decir, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Les explico de manera, digamos, más coloquial, ¿no? Nosotros al hacer para la operación del embalse, nosotros tenemos que generar caudales para 3 escenarios, para hacer un análisis más completo. Hasta hace unos años, les hablo hace unos 5 o 6 años, nosotros solo hacíamos el diseño de presas para caudales medios mensuales. ¿Qué quiere decir? Tomamos una probabilidad del 50%. Quiere decir, en 50% este sería el valor y aquí tengo. Por ejemplo, yo tengo una precipitación al 50% de probabilidad de 950 milímetros. Es el promedio. 50% de probabilidad de ocurrencia. Ese sería mi año promedio. 1.1. Para ver mi año seco, lo que yo hago es sacar el promedio del tercio más seco. Quiere decir, el tercio, si tengo 33 datos, el promedio de los 11 de los años más secos, yo podría asumir el 80% de la probabilidad de ocurrencia. Entonces, mi año seco no es el extremo. Puedo analizar también el extremo, pero sería una situación bien extrema que se presenta pocas veces. Entonces, lo que yo hago es calcular la precipitación para una probabilidad del 80% o 75%, depende del criterio del diseñista. Pero si yo quiero ser más conservador, voy a utilizar, por ejemplo, 80. Creo que en este proyecto yo utilicé 75, entonces sería, voy a borrar esto. Voy a borrar esto. Rojito. Entonces, 75 aquí y de aquí a aquí. De esa manera, yo tengo aquí el valorcito. Este va a ser mi año. Ay, perdón. Este es mi año seco. ¿Está bien? Este valorcito. Póngale 800. ¿Está bien? Va a ser mi año seco. Quiere decir, el promedio de los años de precipitación más baja es en mi año seco. Y hago exactamente lo mismo para mi año húmedo. Yo voy a calcular al 25%, creo que lo calculé. 20, 25. Ahí. Y ahí. Póngale 1150. Aquí, ¿no ve? Entonces, ese va a ser mi año húmedo. Perdón, pero con mouse yo no puedo escribir. Pero por lo menos algo. ¿Ya? Húmedo, seco, promedio. Entonces, este es mi año promedio. ¿Está bien? ¿Se entendió la metodología? Entonces, en base a estos 3 escenarios,
yo recién puedo hacer el análisis. Antes solo hacíamos para este medio, para la media. Quiere decir, calculamos caudales medios mensuales y determinamos la operación del embalse. Ahora lo que hacemos es, para año seco, año promedio y año húmedo. Yo diseño con el año promedio. Determino la altura de la presa y la valido o confirmo la decisión en año húmedo o en año seco. ¿Está bien? ¿Hay alguna consulta o duda hasta aquí? Que esta parte es muy importante. ¿Hay alguna duda? ¿Sí? Ingeniero, buen día. Ingeniero, disculpe, por favor, la fórmula para cálculo de la probabilidad, ¿será que puede mostrar un cachito en la pantalla? Claro. ¿Esta? ¿Se acuerdan de California, Weibull? Eso es la frecuencia acumulada. Lo que ustedes han visto en hidrología. Chequen sus cuadernitos. Está bien, eso con seguridad lo han visto porque está dentro de los contenidos mínimos de hidrología. Ya, muchas gracias, ingeniero. Bueno. Y esta es la otra, ¿no? De Z, de distribución normal, que ustedes saben igual cómo se hace una distribución normal, una distribución acumulada, la frecuencia acumulada y todo eso que ustedes han visto, ¿no? Ahora, lo que sí quizás ustedes no han visto, la aplicabilidad de eso. Eso puede haber pasado, pero ya ahora pueden ver la importancia que tiene, ¿ya? Muy bien, pasemos entonces. De todos modos, yo les voy a pasar una planilla para que ustedes lo tengan, ¿está bien? Pero es bueno que ustedes sepan la teoría. Tener una planilla sin saber la teoría es como te den un software y no te den el manual. Tú solo aprendas mecánicamente a realizarlo. Siempre el ingeniero, esa es la diferencia que nosotros tenemos con los albañiles. El albañil sabe cómo hacer, pero no sabe por qué. Él por su experiencia ya ha aprendido a hacer que una columna de 30 por 40 en ese tipo de estructura le va a servir porque así lo ha hecho antes. Ellos no analizan el momento flector, la cortante, no hacen un estudio de cargas, entonces no lo tienen ese concepto porque no necesitan tener. Para eso estamos los ingenieros, pero muchos ingenieros trabajamos como albañiles sin saber la teoría. Entonces, yo les pido por favor que eso es algo que tiene que estar ustedes tienen que aprenderlo para aplicar. Si ustedes quieren aplicar una metodología, tienen que saber el fundamento teórico de esa metodología. Entonces, para eso hay que leer, hay que estudiar, hay que revisar, y sobre todo leer mucho, entenderlo. Yo quiero que entiendan ustedes las metodologías, no que las sepan hacer. Cuando uno la entiende, si hay alguna modificación, uno lo ajuste en ese momento. Pasemos, por favor. Fíjense, esta es la distribución normal. Fíjense, la distribución normal es mucho más suave. La frecuencia acumulada ya existe más cortes. ¿Por qué? Porque es otra metodología. Frecuencia normal, distribución normal, frecuencia acumulada. Campana de Gauss, acuérdense lo que ustedes han revisado. Entonces, una vez que yo hago eso, genero mis caudales medios mensuales y hago mi análisis, como les mencioné antes. Año húmedo, 25% de persistencia. Año seco, 75% de probabilidad de persistencia. Persistencia no ocurrencia, ¿está bien? Entonces, en este caso, yo realicé solo de puro gusto, en este proyecto en específico. Realicé el análisis de 4 escenarios. También quería ver qué ocurría en la operación del embalse con año seco histórico extremo y húmedo histórico extremo. Para saber, ¿no?, cómo se iba a comportar mi presa
si yo analizaba o se presentaba un año histórico extremo, los 1.600 milímetros que vimos, ¿no? Entonces, fíjense, después hice una tablita, resumen. Por ejemplo, para mi año seco histórico, me va a faltar 288 milímetros cúbicos de agua. Para mi año seco, del 75% de persistencia, quiere decir el promedio de mis años secos, me va a faltar 141.000. Para el año húmedo histórico extremo, por mi vertedero va a rebalsar 5 millones de metros cúbicos. Y para mi año húmedo al 25% de persistencia, me va a rebalsar 1.89 hectómetros cúbicos, 1 millón de metros cúbicos. Entonces, yo tengo que ver esas dos situaciones. No tiene que rebalsar mucha agua, ni me tiene que faltar mucha agua. Entonces, hay que llegar a ese criterio y eso es netamente decisión del proyectista. ¿Cuánto yo acepto que me falte? O quizá yo digo, yo no quiero que me falte nada de agua y voy a hacer una presa para que me sobre agua en periodo normal y en periodo seco tenga agua. Son criterios. Cada diseñista tiene su propio criterio. Porque no hay dos diseños iguales. Por eso a mí me parece imposible que copien, ¿no? Que exactamente me salga el mismo vertedero, me salga a la misma altura de la presa, inclusive teniendo los mismos datos. Pero para evitar eso yo les doy datos diferentes. Pero igual tiene que ser diferente el proyecto porque el criterio, obviamente que tiene que estar dentro de los rangos, ¿no? Aquí a mí me permite identificar lo que pasa extremadamente versus lo que puede pasar en un año promedio. Entonces uno diseña considerando esos escenarios. ¿Está bien? ¿Se ha entendido esa partecita? ¿Está claro eso? ¿Cómo se analizan los diferentes escenarios de oferta? En realidad sería aquí, escenarios de oferta. ¿Está bien? Uy, se dejó de compartir. Ya, muy bien, vamos a continuar entonces. Ahora yo quiero pasarles éxito a ustedes. Me falta un detallito más, ¿está bien? Voy a dejar de compartir y voy a compartir ahora bien. Ya. Muy bien, entonces, esos son los escenarios. Ahora, el dato que yo les voy a, la metodología que yo les voy a enseñar es en base a mediciones hechas, que dependen de la precipitación media anual de la cuenca que ustedes saben calcular. Se calcula por método aritmético, polígonos de Thiessen, método de Isellotas o zonificación y subzonificación pluviométrica. Entonces, estos son los 4 métodos más conocidos, existen otros, pero estos son los más conocidos para calcular la precipitación media anual de la cuenca. Existen modelos de transformación lluvia escorrentía. ¿Qué quiere decir? Que existen modelos tanto determinísticos como empíricos para transformar, llevar de precipitación a escorrentía. ¿Qué es un modelo? El modelo es una representación de la realidad, simplificada. Es una representación bien simplificada de la realidad. Pues yo ajusto mi realidad a unos determinados parámetros o variables que me influyen en mi valor, asumo, parametrizo esas variables y calculo la transformación de la precipitación. Si me llueve 100 milímetros, ¿cuánto me escurre de esos 100 milímetros? Entonces, existen modelos empíricos que consisten básicamente en aplicar un coeficiente de escorrentía a la precipitación anual. Quiere decir una relación entre la precipitación bruta y la precipitación neta. No se olviden que ese es el concepto de coeficiente de escorrentía. Entonces, se asume las pérdidas hídricas, quiere decir cuánto se me pierde de la precipitación bruta a la precipitación neta, que es la que me genera escorrentía. Correspondiente evaporación, evapotranspiración, inspiración, evapotranspiración, infiltración, percolación. Entonces hay muchas metodologías, hay metodologías de los 2 baldes, de los 3 baldes. Dependiendo del criterio que se ha utilizado,
y del modelo que se ha aplicado, la parametrización y las variables difieren, ¿no? Por ejemplo, el modelo de Temes permite transformar la lluvia en caudal obteniendo una serie mensual de escurrimientos. Yo les quiero, por darles un ejemplo de un modelo, ¿no? Ahora les voy a explicar la generación de caudales en base a la información disponible. Este método ha sido presentado por la Gobernación en 2007, creo, donde han recopilado toda la información de las 33 estaciones hidrométricas del departamento. Y aquí está el detalle. Les voy a pasar también ese documento que hizo la Gobernación. ¿Qué es lo que hicieron? Ellos hicieron un análisis de las estaciones y para el mismo periodo o periodos parecidos o cercanos hicieron una relación entre la altura de lluvia y el caudal específico, en litros segundo kilómetro cuadrado. Entonces, ellos solo con los datos medidos, el punto donde aforaron, calcularon la cuenca. Calcularon el caudal promedio que se generaba en ese punto. Ese caudal promedio lo dividieron entre el área de la cuenca hasta ese punto y determinaron el caudal específico. Quiere decir, cuántos litros por segundo de ese caudal promedio me genera en la sección específicamente que están analizando. Y generaron, fíjense, aquí está el nombre de las estaciones versus la altura de lluvia, la precipitación media anual de la cuenca. Entonces, fíjense, y después, en base a este ploteo de los puntos que hicieron, lo ajustaron a dos curvas. Estas primeras, por ejemplo, el Molino, Sella Quebrada, Canas Moro, Alarache, San Jacinto, forman parte del interandino, quiere decir los valles. Y Pajonal, San Telmo, Aguas Blancas y Balapuca, estos son el subandino, quiere decir Chaco. Una ecuacióncita lo ajustaron para el valle y otra ecuacióncita para el Chaco tarijeño. Y esta es la ecuacióncita, ¿qué quiere decir? El caudal específico en función de la precipitación media anual de la cuenca, que serían estas dos fórmulas. Solo ajustaron esto en Excel, se puede hacer de manera bien sencilla y ustedes saben hacerlo, ¿no? En función de los puntos, ajustaron la línea de tendencia del tipo potencial. El caudal específico es igual a esto multiplicado por la precipitación media anual de la cuenca. Entonces, este es para los valles y este es para el Chaco. Esta metodología es en base a datos medidos. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo? Ahí tengo yo el caudal anual en litros segundo kilómetro cuadrado, el promedio anual. ¿Cómo lo llevo o lo transformo a mensual? Eso lo hago calculando los coeficientes de escurrimiento mensuales. Estos coeficientes de distribución mensual son el resultado del cociente, quiere decir la división entre la media mensual y la media anual. La extrapolación de los coeficientes de distribución mensual en la época seca en una misma zona pluviométrica se hace considerando el predominio de las formaciones geológicas similares. Entonces hay que comparar también qué tipo de estación yo tengo versus lo que tengo medido, ¿no? Algunas estaciones con características similares. Por ejemplo, estas son en el puente, los resúmenes de aforo. Tengo el caudal medio, tengo el área media, la velocidad y todo el detalle aquí. Entonces, ¿cómo realizo esto? ¿Cómo determino mis caudales medios mensuales? Como primer paso determino la precipitación media anual de la cuenca. Y después calculo, aplico la fórmula para calcular el caudal específico, asumo los coeficientes de distribución mensual de una estación ya aforada y puedo tener el caudal para cada uno de los meses. ¿Está bien? Esa es la metodología que yo les voy a pasar. Les voy a pasar una planillita para que ustedes la vean y puedan hacer el detalle. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda o consulta de esta metodología? Voy a dejar de compartir.
Inge, una consultita, los coeficientes para las estaciones, usted decía que tienen que ser una estación que está aforada. Sí, esto les estoy pasando ahorita los coeficientes de todas las estaciones aforadas que tenemos. ¿Está bien? Inge, por ejemplo, si es que la estación que nosotros vamos a tomar en cuenta para los caudales medios mensuales no está aforada. Tienen que utilizar y buscar una parecida. Ah, ya. Dentro de la zona, por ejemplo, si están del Valle Central, tienen que ver si su precipitación media anual de la cuenca con cuál de las estaciones es más parecida y también ver el tamaño de la cuenca, las características particulares que tiene cada una de las cuencas y si yo puedo hacer esa similitud de cuenca con esa cuenca versus la que yo tengo. Ya, entonces aquí les estoy pasando el documento completo. ¿Dónde está? Un ratito, aquí lo tengo. Ya va a cargar. Le estoy pasando primero el estudio ese de recursos hídricos que hicieron en Tarija, ¿no? Lo bueno que esa metodología es para Tarija. ¿Está bien? Recursos superficiales Tarija se llama, ¿está bien? Ay, aquí está. Obras. Entonces, ahí está el libro. El 2008 fue hecho, hay que actualizarlo, pero no hay mucha variación porque cada vez tenemos menos estaciones climáticas. Ya está cargando el libro para que ustedes lo chequeen. Ahí está el detalle de toda la metodología que yo les expliqué en la presentación. Ahora yo quiero mostrarles esta planillita. Y se las voy a pasar también. Un segundito, por favor, que es la planillita, la perdí. Hasta eso, no sé si hay alguna consulta. Ya les he pasado el librito, yo estoy buscándola aquí, la planilla, pensé que la tenía aquí, pero no. Inge, una consulta. Sí. Los caudales máximos, ¿para qué usamos en el tema de las presas? Para dimensionar el vertedero de excedencia. Ah, bueno. Y para dimensionar el desvío del río también. Esta les voy a pasar, ya está aquí. Es la planilla completita, mejórenla, por favor. Y les muestro qué les estoy pasando. Revísenla con calmita, si hay algún error, corríjanlo. Esta no sé si esta es la final que he presentado, pero ojalá les sirva. Este es para Villamontes. Miren, aquí en esta pestañita dice datos. Esta serie de datos es de la estación de Villamontes Aeropuerto. Fíjense, desde el 60 al 2014 yo tengo datos. ¿Está bien? Lo he ordenado de mayor a menor. El dato mayor versus el dato menor.
Aquí está la frecuencia acumulada, lo que les mencioné, el número de orden dividido entre el número de datos por 100 me da la probabilidad de frecuencia acumulada. El Z lo he calculado, la media sobre la desviación versus el dato menos la media dividido entre la desviación. ¿Está bien? Y la distribución, no se olviden, en vez de entrar a la tablita, el Excel ya tiene la distribución normal estándar. Fíjense la ecuación, ¿no? Uno ya puede calcular la distribución normal estándar. Y ahí ya pueden tener la distribución de probabilidad. Y aquí les he puesto el cálculo, inclusive cómo he calculado eso. ¿Cuál es la metodología de la distribución normal? Y la metodología de la frecuencia acumulada. Un ratito tengo mucho abierto que afecta la calidad, dice. Ya. Ahora sí. ¿Está bien? Ahí está todo el detallito para que ustedes vean. Aquí están los caudales. ¿Cómo he hecho? Aquí tengo mi área en kilómetros cuadrados, la precipitación en año seco, y aquí está el caudal específico. Chequen si esto corresponde a su zona. Y ahí ustedes eligen esos coeficientes de distribución. Van a ver en el libro que están los coeficientes de distribución para cada una de las estaciones que se han considerado en el estudio. Entonces, ¿qué tienen que ustedes? Es asumir esos coeficientes. Y de esa manera ya tienen el aporte medio en volumen y el aporte medio en caudal, en litros segundo. Y ahí están para el húmedo, seco histórico. Y con ese vamos a hacer la operación del embalse. ¿Está bien? ¿Hay alguna duda o consulta de la metodología? ¿Se entendió, no? Nos demos 20 minutos para analizar la planilla en grupos y después vamos a hacer una... Y quiero que ya vayan metiendo sus datos, ¿no? Revisen, por favor, lo que es lo otro. ¿Está bien? Vamos a hacer los 15 grupos. Y cada uno entra a su grupo, por favor. Vamos revisando y aplicando lo que ya hemos visto. Dos punto cuatro es para el área. Ya. Promedio año seco. N21. ¿Esto de dónde sacó el ingeniero? Ah, era nada de... N21. Ah, sí está, ¿no? 600, sí, ¿qué es eso? Esto...
Este coeficiente, ¿de dónde lo sacábamos? ¿No era de ese libro? Ujú. Ah, llevo a cabo ahora. Muy bien, he estado ingresando a algunos grupos, he visto que algunos están avanzando bastante bien, otros no están haciendo casi nada, no se han reunido, traten de organizarse. Yo creo que la clave es que durante este periodo que estamos iniciando el proyecto, todos ya lo tengan claro, porque después va a ser bien difícil ustedes ver los videos o consultar. No van a tener la oportunidad de la retroalimentación también conmigo para que vayamos ajustando esos valorcitos, ¿no? Entonces, yo sé que la planilla son muchas cosas, los conceptos que ustedes ya tenían, por favor, corríjanme la planilla, no es la última que tengo, seguramente tiene varios errores, pues no encontré mi última planilla, así que si ven algún error, corríjanlo, ¿está bien? Ese detallito quería recomendarles. No sé si hay alguna duda o consulta para que ya vayamos concluyendo con la presente clase. Inge, buen día. En la parte de probabilidad de frecuencia acumulada, ahí en la celda, hay un valor de 33, que es el número de datos sobre 33 por 100. Ese 33 es el número de datos de precipitación que se tiene. Sí, ese es el número. Ah, Dije, pero ahí son 35 datos, ¿no sería dividido entre 35? Sí, es el número de datos. Ustedes ya saben, por eso justo hay errorcitos en la planilla que me gustaría que usted lo corrija. ¿Está bien? Si hay algún problemita, no está bien esa planilla. También para que ustedes la chequen y no la apliquen así nomás como está, ¿no? No he encontrado la última también, pero les he pasado la que tenía ahí disponible. Así que revísenlo las metodologías, no asuman que la planilla está bien, corríjanlo absolutamente todo. ¿Está bien? Chequen las nuevas metodologías, la probabilidad teórica, ustedes decidan si usan esa o pueden utilizar otra. Pero la planilla es una base para que ustedes consoliden los conocimientos que ya tienen. ¿Está bien? Inge, buenos días. Disculpe, el porcentaje de persistencia, ¿de qué depende? Porque un método está trabajando con 85 y 85 con el otro, pero en el otro está el 30 y en el otro está el 25. ¿Eso de qué depende? Del criterio de ustedes.
Dependiendo de los datos que yo tengo de precipitación, si veo datos muy extremos, quizás ahí tengo que ver, ¿no? Es 75-80 generalmente lo que se utiliza. ¿Está bien? Entonces, algunos utilizan 70, depende del diseñista. Quiere decir, ¿cuánto va a ser tu promedio del año seco y cuánto va a ser tu promedio del año húmedo? Una vez que ustedes tienen la curva, ustedes deciden qué tres escenarios van a realizar. ¿Está bien? Y eso es 75, 80 o 70, por decirles algo. Pero va a depender mucho de esa curvita, ¿no ven? De la que les mostré, para que ustedes identifiquen esos tres valorcitos que les va a permitir generar sus caudales. Pero es criterio ese, ¿está bien? Año seco puede ser el de 75 o el de 80, o 70, ¿no? Pero ya se considera como año seco. Es un promedio, o el otro tomar 75, por decirles algo, ¿no? Dependería de ustedes asúmanlo, por mi parte no hay ningún problema. Ya, gracias, Inge. Inge, también tengo otra preguntita sobre los datos de precipitación. Nosotros determinamos la precipitación media complementando datos y en los años faltantes. Y aquí no sé si vamos a trabajar con, digamos, con la planilla que complementado datos para la precipitación media o con los datos reales que tiene la estación. Decidan ustedes. Es igual el criterio del que hace. Algunos no completan, otros completan datos, pero igual, en teoría vos al completar datos estás asumiendo series, ¿no? O estás asumiendo que esos datos son los que se han generado, ¿no? Entonces tendrías que trabajar con datos completados si estás completando. Si no vas a trabajar con datos completados, entonces no completas, ¿no? Pero si has aplicado la metodología para completar datos, ya tienes esa nueva serie. Ya, gracias, ingeniero. Ingeniero, buenos días. Una consulta. ¿Sí? En los criterios para asimilar, digamos, una cuenca, parecía similitud de cuencas. En eso tengo duda, Inge. ¿Cuál es tu duda? Digamos, ¿qué variable, digamos, qué variable es más gravitacional? Si es la altura, el área, la cobertura vegetal. ¿Cuál crees vos que es la más importante? La altitud. Ese ya tiene que ser uno de sus criterios. Ustedes fíjense su hidrología, ¿no? Sí. ¿De qué depende el clima o la precipitación? A ver, para todos, ¿de qué depende el clima? De la zona, Inge. De la zona del lugar, de la zona del lugar. ¿Qué condiciona el clima? Eso ayuda la hidrología. La temperatura. ¿Qué condiciona el clima? La temperatura, ¿no? ¿Ya? La altura, Inge. La aurora. Ahí. ¿La altura de qué? Yo tengo una altura de 1,83. ¿Será que eso influye en la Altura de la zona, Inge. Altura sobre el nivel del mar. Altura sobre el nivel del mar, Inge. Eso? ¿Qué se llama eso? Altitud, ¿ya? Siempre tienen que hablar con propiedad, con términos de ingeniería, ¿está bien? Eso les voy a dar, les voy a recomendar, ¿no? Un ingeniero tiene terminología específica. Los criterios hidrológicos, a eso me voy, ¿no? Está muy bien tu pregunta, Gerson, pero vos lo que tienes que hacer es qué conocimientos yo tengo y cómo los puedo aplicar. Yo no te voy a dar un recetario. Ustedes son el resultado de todo lo que saben.
En ingeniería, todos los conceptos anteriores que ustedes han tenido ahora, yo espero que eso les sirva a obras hidráulicas para darse cuenta cuán importantes son todas las asignaturas anteriores que ustedes han tenido. Hidráulica, geodesia, topografía, dibujo, mecánica de suelos, hidrología, recursos hídricos, sanitario 1. Todo eso a mí me contribuye y esos conocimientos para poder aplicarlos. Yo estoy muy contento con algunos grupos que ya están avanzando, que ya están ajustando esos conocimientos. Y esa es la idea. Pero repasen lo que han visto anteriormente. Fíjense, en este caso que vamos a hacer similitud de cuentas. Por ejemplo, la temperatura, la altitud, la humedad relativa, el área de la cuenca, el número de orden, la curva isométrica, todas esas propiedades morfométricas y fisiográficas que ustedes han aprendido a calcular me tienen que ayudar a mí como metodología para ver qué cuenca yo puedo considerar como similar a la mía. Y entonces, comiencen a buscar, comiencen a aplicar, esa es la idea. ¿Está bien? Yo les felicito a muchos grupos porque ya están avanzando, otros no han hecho absolutamente nada. Pero los que ya están avanzando están en ese proceso. No me acuerdo cómo era eso. ¿Para qué me sirve el índice de Gravelius? ¿Para qué me sirve el rectángulo equivalente? ¿Cuál parámetro yo creo que es el más importante? Por ejemplo, para la temperatura, ¿cuál es el más importante? La altitud, por decirles algo, ¿no? Nosotros tenemos ese gradiente de altitud en función de la temperatura. Entonces, eso me puede permitir, ¿cómo puedo calcular la altitud media de mi cuenca? Uso una curva isométrica. Al 50% es mi altitud media. Eso comparo con otra cuenca y puedo tener que son altitudes medias similares. La forma de la curva isométrica. Y todos esos detallitos me tienen que permitir. Pues la precipitación media anual de la cuenca. Ustedes van a ver en el libro que les he pasado que está calculada para todas las otras cuencas. Entonces buscaré una precipitación parecida. La zona, no se olviden, hay dos. Interandino y subandino, Valles y Chaco. No puedo decir que, por ejemplo, la cuenca de Calderas es igual a una de Entre Ríos, como tú mencionabas muy bien, Gerson, la vegetación, que está en función de la altitud. La altitud me da una vegetación, unas características de vegetación y cobertura de suelo específicas. Entonces, todo eso ya ahora hay que juntar todos nuestros conocimientos y aplicarlos en ingeniería. Esta es la razón de ser de Obras Hidráulicas 2. Y yo creo que es una de las asignaturas que intervienen más, es uno de los proyectos que intervienen más asignaturas. Por ejemplo, mínimo hay 8 profesionales para diseñar una presa. Agrónomo, economista, ambientalista, geotecnista, hidráulico, hidrólogo, estructurista. Se juntan todas las profesiones para generar un proyecto de regulación. Entonces, por eso a mí me encanta, porque todos los conceptos que tenemos que juntarnos, coordinar entre diferentes personas, y esa es la razón de ser por la que hacemos en grupos. Todos tenemos criterios diferentes, pero hay que llegar a un consenso, sin pelearse, en un buen ambiente para generar eso. ¿Está bien? Entonces, vayamos haciendo, nosotros nos preguntemos, esa es la forma de aprender. Un aprendizaje activo es cuando yo me pregunto, me cuestiono a los demás, comparto lo que aprendo. Cuando uno comparte, aprende más. Está bien, entonces generen un buen ambiente en sus grupos para trabajar. Y con seguridad vamos a terminar. El miércoles ya vamos a entrar a lo que es operación del embalse. Les voy a pasar una planilla de operación del embalse. Vamos a revisar su hidrología para introducir a la planilla y comenzar a realizar la operación. Vamos a estar 2 o 3 clases con la operación del embalse, que fíjense, hasta aquí quiero que hagan, es la primera presentación de su proyecto, que nos quedaron en septiembre, ¿no es cierto? La primera presentación. Entonces vamos a tener todavía varias clases para reforzar los conceptos, pero ustedes ya me tienen que presentar hasta el tema 4, que es la operación del embalse. También que lo vamos a ver ya la próxima clase. Muy bien. Nos vemos entonces el miércoles a las 7. Inge, Sí. disculpe, buen día. Mi grupo queríamos presentarle algo para ver, tenemos algunas dudas, entonces no sé si nos podemos quedar un ratito al final, por favor.
Uy, les cuento que yo tengo una reunioncita. Ahorita me estoy yendo a la oficina. Lo podemos ver el miércoles, por favor. Nos quedamos en la noche un ratito. Vayan avanzando y así me hacen prueba. Lo que pasa es que tenemos comunidades diferentes, entonces queríamos ver su punto de vista para que ya cambiemos todo lo que estaba así. ¿De acuerdo ustedes? ¿Está bien? Yo hoy día no les voy a responder, ya estoy medio retrasadito. ¿Está bien? Nos vemos el miércoles, pero. Bueno, ingeniero. Ya. Gracias. Que tengan buen día. Hasta luego, nos vemos. Bueno, Inge, gracias. Hasta luego. Buen día.